me honra. Y dice, y al que ordenare sus caminos le mostraré la salud. Entonces, enfocados en este tema, el Señor dice que al que ordenare su camino, a este le mostrará la salud, que significa la salvación de Dios. Vamos a observar entonces a través de la palabra qué es lo que el Señor nos enseña a través de qué es ordenar nuestro camino. Quiero invitarlos al Evangelio según San Mateo, bendito es el nombre de Jesús. Vamos a ubicarnos allí en el Evangelio según San Mateo, en el nombre glorioso de Jesús de Nazaret. Evangelio según San Mateo, capítulo 7, para la gloria del Señor Jesús. No puede el buen árbol llevar malos frutos, ni el árbol maleado llevar frutos buenos. Todo árbol que no lleva buen fruto cortaráse y echarse en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, mas el que hiciere la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Alabado es el nombre de Jesús de Nazaret. ¿Cuánto le damos la gloria a Dios? Bendito es el nombre de Jesús. Que el Señor bendiga a través de esta palabra. Como habíamos tomado un encabezamiento allí en el libro de los Salmos, en el Salmo 50, observamos que allí nos deteníamos un poco sobre ese verso maravilloso en el Salmo 50, donde nos decía que el que ordenare su camino, a ese Dios le mostraría la salud. Dice en el verso 23, el que sacrifica alabanza me honra. Así que cantarle a Dios es una honra, es honrar a Dios. Y son muchos los pueblos, las naciones, las cantidades de gente que dedican su tiempo para cantarle a Dios, y Dios está certificando que esto es algo que a Él le agrada. Dice, el que sacrifica alabanza me honra. Cuando aquella persona, cualquiera que sea, le canta a Dios, está honrando a Dios a través de la alabanza. Pero una cosa es cantar alabanzas, una cosa es honrar a Dios, y otra cosa muy diferente es uno ser salvo. No se es salvo por lo bien que se canta, por lo ordenado que se cante. Muchas veces se forman grupos musicales o una tertulia musical, donde allí un grupo grande de personas se allegan para cantar en coro o cantar en diversas voces a nuestro Dios. Y esto es bueno, pero un momento. Tenemos que entender que no porque se cante bien o se toque o se tañe bien un instrumento, esto quiere decir que estas almas van a ser salvas. Porque aquí claramente lo dice el Espíritu Santo en este capítulo 50 del libro de los Salmos, en el verso 23, el que sacrifica alabanza me honra. Pero sacrificar, cantarle a Dios, por bien que se cante, por ordenada que sea la alabanza, esto no va a llevar a una persona a salvación. Tenemos que salirnos quizás de ese sueño. Lo que lleva al hombre a la salvación es lo que dice seguidamente: y al que ordenare su camino, le mostraré la salud de Dios. Así que no es el cantar hermoso, aunque esto obviamente es honrar a Dios. No se está diciendo que no se le puede cantar, claro que sí. Cantarle, si sabe tañir algún instrumento, pues está bien. Pero tenga en cuenta que por bonito que cante, que por bien que usted toque un instrumento, lo que realmente lo va a llevar a la salvación es ordenar el camino. Y esto es lo que está diciendo: el que ordenare su camino, le mostraré la salud de Dios, que significa en otros textos la salvación. Así que, teniendo bien en cuenta, bien claro este punto que nos deja allí la palabra de Dios en el libro de los Salmos, tomamos como referencia este otro verso o estos versos aquí en el Evangelio según San Mateo, donde la palabra de Dios está diciendo en el verso 21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. ¿Quiénes son los que entran en el reino de los cielos? Los que le dicen Señor, Señor, los que cantan, los que se ordenan para cantar, los que saben cantar, los que saben tocar un instrumento. No.
¿Quiénes son entonces los que entran en el reino de los cielos según este texto 21, donde ya pasamos ahora? No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, mas el que hiciere la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Aquí ya hay una diferencia también. Como allá en los Salmos, acá el Señor, porque la palabra de Dios no se contradice. Así que aquí es muy bonito cantar. Está muy bien que las personas aprendan a cantar. Hay muchos grupos que se ordenan, se visten de una manera ordenada. Otros se atalajan quizás de una manera uniformada para cantar. Y por esto no quedemos anonadados porque cantan bien. El Señor dijo, no se asombre por esto o por lo otro. Más bien, alegraos que vuestros nombres estén escritos en el libro de la vida. Aquí nos está diciendo, no todo el que me diga Señor, Señor. Porque mucha gente habla del Señor. Mucha gente habla de Dios, y ahora en este tiempo, aprovechando quizás este momento de caos en esta pandemia, mucha gente se acuerda de Dios y habla de Dios y dice, yo creo en Dios. Está bien, eso no está mal hecho, está muy bien. Pero ¿ha ordenado su camino? ¿Hace usted la voluntad de Dios o hace su propia voluntad? Esto es lo que el Señor nos está queriendo decir a través de estos textos. La voluntad mía personal, individual, de cada sujeto, es hacer lo que a nosotros nos parece correcto. Esa es la voluntad del hombre. Lo que a mí me parece correcto, según mi entendimiento, según el discernimiento que yo tengo. ¿Cuán equívoco está el hombre? Porque siempre y cuando el hombre se apoye en su corazón, siempre y cuando el hombre se apoye en su criterio, va a ir al fracaso. Necesitamos entonces abortar, abandonar ese tipo de pensamiento y entregarnos en las manos de Dios. Ya no es lo que nosotros pensemos y lo que nosotros opinemos. Aquí lo importante es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Eso se llama la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? El Señor comienza a explicar a través de estos textos, de aquí en adelante, primeramente reestructurados en nuestra vida espiritual. Y dice la palabra de Dios, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre lanzamos demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les protestaré, nunca os conocí, apartados de mí, obradores de maldad. ¿Cuánta gente quizás se mofa diciendo que son grandes evangelistas, que van de puerta en puerta, que se esfuerzan por hacer allí, por hablarle a las almas allí, por llevar de una manera o de otra y difundir el evangelio? Esto está bien, tampoco está mal hecho. Pero no crea, mi querido compañero, usted que se esfuerza por llevar el evangelio, viva primeramente el evangelio para que se lo enseñe a otra persona. No espere que otra persona obedezca lo que usted nunca ha obedecido. No espere que otra persona le reciba lo que usted no recibe de Dios. Es necesario que nosotros primeramente seamos esos árboles que damos fruto para poder. Y dice la palabra del Señor, y entonces les protestaré, nunca os conocí, apartados de mí, obradores de maldad. ¿Cuánta gente quizás se crece diciendo, es que yo oré por el enfermo y el enfermo se sanó? Es que yo había una persona endemoniada y oramos por ella y la persona fue liberada. Bueno, gloria a Dios, que esa alma fue liberada. Pero no crea que esto lo va a llevar al reino de los cielos. Si usted no ordena su camino y si usted no hace la voluntad de Dios, aquí está la respuesta que Dios le dará ese día del encuentro con Él. No os conozco, apartados de mí, obradores de maldad. Ahora el Señor da una enseñanza clara y concisa para toda esa humanidad rebelde. Y dice en el verso 25 o en el verso 24: cualquiera pues que me oye estas palabras y las pone por obra, dice, y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la peña. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y combatieron aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la peña.
Y cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé al hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos e hicieron ímpetu en aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Ahí está bien claro. Cuando usted edifica una casa de una manera fraudulenta, no le va a resistir para cuando lleguen los momentos difíciles. ¿Cuántas almas han perseverado y cuántas almas se han comprometido en seguir el camino del Señor? Son muchas almas. ¿Y cuántas almas se apartan del camino? Lamentablemente muchas almas se apartan del camino. ¿Por qué? Porque no edificaron la casa sobre la roca. Cuando vinieron lluvias y cuando vinieron los ríos, cuando descendió lluvia, y cuando vinieron los ríos, no aguantaron. Y cayó esa casa. ¿Por qué? Porque no estaba edificada sobre la peña, sino sobre la arena. Esta es una de las bases que más el hombre utiliza. ¿Sabe qué es edificar sobre la arena? Para que vayan entendiendo, porque mucha gente tiene la sagacidad y la astucia de escurrirse del mandamiento. Y entonces yo le voy a explicar. Cuando usted se fía de su corazón y de su mente, usted está edificando sobre la arena. Cuando usted dice, yo pienso que esto está bien así y que esto está bien así, usted está edificando sobre la arena. Deje que Dios piense por usted. Entréguele su vida a Cristo. Entréguese a Él plenamente y Él lo va a direccionar. Dios no lo va a guiar hacia el abismo. Así que dediquémonos entonces a servirle al Señor. El Señor nos está diciendo, el que ordenare su camino, a ese le mostraré la salvación. Y aquí nos está diciendo, no todo el que me dice Señor, Señor. Usted es de los que invoca al Señor en todo momento. Y en este tiempo de la pandemia se ha acordado del Señor, ¿cierto? Yo sé que sí, se ha acordado. Pues vaya pensando que es necesario que usted renueve su vida. Que usted le diga a su propio orgullo, a su propio yo mismo, he estado equivocado. Y lo que yo pensé que era en mi vida no era nada. Porque sin Cristo nada es el hombre. El Señor dice la palabra de Dios. Y cualquiera que oye las palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y mucha gente dice, es que yo soy capaz de construir mi vida. Entonces el entendido y el avisado. Porque el entendido y el avisado es el que escucha la voz de Dios y se prepara para la venida de Cristo. Prepárate tú para la venida del Señor. No esperes que llegue el día terrible, porque esto no va a parar. Porque esta no será el único acontecimiento grave que va a haber sobre la tierra. Van a haber más acontecimientos. Prepárate, porque hoy le damos gracias a Dios porque estamos vivos, pero no sabemos mañana cuál será nuestro rumbo. Así que esta palabra que el Señor nos ha dado en esta hora, para que entendamos, no todo el que me dice Señor, Señor, no todo el que invoca el nombre del Señor, entonces, ay Señor, ay sí, es que yo creo en Dios, como le dicen a uno cuando uno va hablándole del Evangelio y la persona quiere evadir el testimonio de vida, como es el plan de salvación. No me hable de Evangelio, que yo también creo en Dios. Pues sí, cree que hay un Dios y sabe que hay un Dios, y más que juicio le va a servir saber eso. Que sabiendo que hay Dios y no lo obedece. Que si muchas veces le dice Padre, no lo honra. Que si muchas veces le ha dicho Él es el Señor y no lo reverencia. Entonces, mis queridos amigos, hermanos que escuchan este mensaje, afirmémonos. Demos buenos frutos y hagamos la voluntad de Dios, no la voluntad de nosotros. Y la pregunta es, ¿y cómo se hace la voluntad de Dios? Y ahí lo abren en el Salmo 91 y creen que con eso van a ser protegidos. No, el que protege es Dios. Cuando usted toma esa palabra y la quita de ese atril y la pone en su corazón. No cuando la deja plasmada ahí simplemente como un talismán. No, Señor, la Biblia no es un talismán. La Biblia no es un amuleto. La palabra de Dios es viva. Déjala que entre en su corazón y ella hará la obra en ti. Entonces, dice el Señor Jesús, el que me sacrifica alabanzas me honra, mas el que enderezare su camino le mostraré la salvación. Así que
Lo que realmente es importante para poder nosotros obtener la salvación es enderezar nuestro camino. Y aquí nos aclara el Señor hablando en el Evangelio según San Mateo en el capítulo 7, donde tomé la lectura y luego comencé a abreviar en el verso 21. No todo el que me dice Señor, Señor. Así que vaya examinando cómo está usted delante de Dios. ¿Cómo es? Entonces tenga cuidado y acérquese al Señor Jesús. Esto es un tiempo, ¿qué dirán? No, pues las prédicas de los pastores deberían de ser enfocadas a darnos ánimo. No, están enfocadas a llevar a cada persona al arrepentimiento. Y a veces toca dar una palabra dura para que la humanidad entienda que con Dios las cosas son serias, que esto no es jugando, que esto no es simplemente un tiempo ahí de estancia y no pasa nada. No, sí pasa y va a pasar. No, que como no ha sido afectado por el virus, entonces... No, pues denle gracias a Dios y démosle gracias a Dios. Y oremos por esas pobres almas que se han sido afectadas para que no se mueran sin Cristo Jesús. Entonces, aparejaos, enderezad vuestro camino, honra a Dios, haga la voluntad de Dios para que seamos salvos y podamos escapar de la ira que vendrá. La paz del Señor Jesús repose en cada vida y en cada corazón. Dios les bendiga.